a Jesús Sánchez Colín y al doctor Alan Soto. Buenos días, estimados. ¿Qué tal? Buen día. A ambos. A ver, Alan Soto, ¿qué opinas de lo que estamos viendo? O primero, porque también está vinculado con el tema de regreso a clases que los padres están pidiendo de manera, vaya, responsables. Alan, ¿cuál es tu recomendación también con esto? Y por otra parte, las pruebas PCR y en medio las campañas también hay que sumarle a este cóctel, Alan. Ajá, bueno, creo que nos duró muy poquito el verde, ¿no? Exacto. Pero Y el parecía, amarillo, la ¿no? verdad, que éramos niños que estábamos castigados y en el momento que se puso en verde parece que se soltó todo lo que querían festejar, yo creo. Pero pues fue una semana simplemente que nos duró el verde. Como lo habíamos estado mencionando, pues la gente debe ser responsable consigo mismo y con las demás personas, ¿no? Esta era una decisión que pues qué tanto tiempo iba a pasar. O sea, sí habían muy poquitos casos y todo, pero sabemos para volver a la normalidad, la mayoría de la población debe estar vacunado. Entonces todavía estábamos muy lejos, viniendo Semana Santa y todo. Digo, sí están pidiendo pruebas de PCR, pero una PCR no significa que tú no tienes la infección. Tú puedes estar incubando el virus, llegar con una PCR negativa, confiar que tú ya no puedes contagiar y contagiar a las demás personas, ¿no? Entonces tampoco, o sea, la decisión debería de ser como que cerrar como lo están haciendo, no simplemente mediante pruebas, porque una prueba PCR negativa que tú te hagas, no sé, el sábado y te vas el domingo, tú podrías estar en el periodo de incubación del virus y más o menos martes, miércoles, pues empezar a contagiar gente. Entonces no excluye que no tengas la infección, pero son medidas que se toman pues para la seguridad de la gente, ¿no? Para que no quieran ahorita pues digamos irse de vacaciones y contagiar y volver no un amarillo, sino un rojo, pues si la gente no se cuida. Para ti entonces la decisión debió haber sido cerrar, Alan, Pues yo todo, creo que, o al menos limitarlo como si estuviéramos como en rojo, que era como 20% de ocupación. limitarlo. Oye, pero me llama la atención porque también, bueno, es decir, es lo que le decía ahorita al mismo Yanko también, hay una especie de confusión, ¿no? Porque una semana te anuncian estamos en verde, a la semana en amarillo, luego te dicen que sí puedes ir a la playa, pero con prueba PCR y si tienes reservación, pero te dicen también que no salgas, que no te quedes, que te mueves. Híjola, estamos de acuerdo también, es así como que, pues, ¿para dónde volteo, no? Y en Ajá. medio el encierro, y en medio el daño económico, y la crisis, pero pues, ¿qué es esto? Sí, digo, es algo muy difícil. Yo creo que es decisión personal si te quieres arriesgar o no, ¿no? De ir de vacaciones. Digo, pusieron la limitante ahorita de la PCR, que por cuestiones de costos, pues si es una familia, no sé, de 4 personas y piden PCR, te vas a gastar 8,000 pesos extras por lo menos por familia. En algún lugar económico te podrías gastar hasta 20,000 pesos, pues también por PCR, pero pues cada quien va a saber si va a acabar yendo. Yo creo que la gente va a acabar pues cancelando o quedándose en casa. Lo que no sé si a los pueblos están pidiendo algo para llegar, que también pues en Semana Santa en Sonora en los pueblos es donde hay mucha gente también, toda la gente en la plaza, es muy difícil, o si solamente para playas. Jesús, ¿tú crees que esto se debería, bueno, Alan, antes de empezar con Jesús, entonces crees que esto, el criterio de PCR se debería de pasar a los pueblos? Me dices. Pues yo creo que sí, porque si no se van a ir a la playa, se van a ir a los pueblos y va a pasar igual. Bien, Jesús, ¿cómo ves esta situación? Pues eh, yo creo que cuando nos dijeron que estábamos en verde es como decir, pues salgan a celebrar, ¿no? Salgan a celebrar que estamos en verde para regresar en un tiempo determinado al rojo. Yo creo que con la experiencia que hemos tenido con los semáforos, yo creo que todas las medidas deberían de seguir como si estuviéramos en un semáforo en un semáforo naranja, en un punto intermedio, porque se dan ciertas libertades y es como si nos dijeran sal a celebrar, ¿no? La cuestión del PC, de que se pida un PCR, también yo lo veo como comenta el doctor, es un punto demasiado discutible, ¿no? Tiene demasiado discutible por muchos factores, ¿no? ¿Cómo vas a tener la capacidad de hacer tantas pruebas? Y como comentaba el doctor también, la capacidad económica como para estar haciendo una prueba de 3,000 pesos para moverte en el estado. Ahora, yo como médico no sé si realmente haya una ley que permita esto, ¿no? Que nos diga
que tenemos que tener como un pasaporte, una PCR para podernos mover, ¿no? Ahí que yo creo que sería interesante escuchar la opinión de gente que sabe de estas legislaciones, ¿no? En este contexto yo le comentaría a la gente que siga manejándose siempre como si estuviéramos en un semáforo de mayor riesgo, para que no pasen estas situaciones, estas cosas de que nos van de lo que está pasando ahorita, que estamos volviendo rápidamente a un semáforo, estamos dándole para atrás, y generalmente también en la experiencia con las epidemias, cuando algo va agarrando vuelo en cuanto a los casos, esto tiene alto riesgo de seguir aumentando y aumentando y aumentando, ¿no? Las epidemias se comportan como un tren que no se para hasta que se le acaba el combustible, ¿no? Entonces sí, recordarle estas situaciones a la gente que sigan teniendo mucho cuidado, y como comentaba el doctor, mi recomendación sigue siendo que no acudan a las playas, que no acudan a los pueblos, que traten de hacer otra Semana Santa en casa, en casa, buscar actividades, buscar otras alternativas sin que se pongan en riesgo y pongan en riesgo a los demás, ¿no? ¿Cómo ves, Alan? Entonces, la recomendación es que no salgan. ¿Tú también? ¿Con qué te Así quedarías? es, fíjate, algo muy curioso, hace un mes empezó a bajar el COVID en todo el mundo, ¿no? No obedecía a vacunación, no obedecía a ninguna temporalidad tampoco de clima, y desde hace 3 semanas están habiendo pues repuntes en diferentes lados de Europa, en Brasil. Entonces lo que parecía que iba a ser que iba como que disminuyendo la capacidad del virus como para infectar o casos graves, ahorita otra vez parece que está en repunte en otros lugares del mundo. Entonces, si obedecemos a que nosotros nos pusimos en la primera ola como un mes después de Europa, pues yo creo que hay que cuidarnos más que nunca. Jesús, entonces la recomendación también es no salgan. Sí, mi recomendación es de que tengan el comportamiento, la población, como si estuviéramos en semáforo rojo, que tomen la experiencia que hemos tenido ya, y que sabemos el comportamiento de esto, de que de esta pandemia, que cuando hay relajación de la gente y otra vez van a empezar a aumentar los casos, van a empezar a aumentar las hospitalizaciones, y por ende también empieza a aumentar la mortalidad. Y en cuanto a regreso a clases, Alan, es decir, ¿cómo ves? Si ya nos pasaron amarillo, yo creo que ahora otra vez estamos más lejos, ¿no? Y aparte hay que recordar que dijo la gobernadora que hasta que no esté vacunados todos los maestros no vamos a volver a clases. Todavía no está ni vacunado todo el personal de salud de Sonora, sobre todo de área de sector privado, así que creo que estamos un poquito lejos de eso. Jesús, ¿cómo ves? Yo creo que sigue siendo una situación del regreso a clases complicada, ¿no? Entonces yo creo que nos deberíamos de plantear ya cómo se va a regresar a clases estando en esta pandemia, porque si nos esperamos a que estén bajando los semáforos, a lo mejor no hay regreso a clases tampoco este año. Entonces sí se tiene que hacer un plan de donde, como se comentó en programas anteriores, clases tal vez intercaladas, unos grupos unos días, otros grupos otros días, garantizando la vacunación de los maestros, y haciendo un plan estructurado para ver si es posible, ¿no? El regreso a clases, porque si nos estamos esperando a que estemos mucho tiempo en verde, yo creo que tal vez todo el año no se regrese a clases. Bien, eso es importante. ¿Y qué le decimos a la gente, Alan, en el sentido de que, pues, ¿cuándo va a bajar esto? ¿Cuándo va a terminar de bajar la pandemia, las muertes, esta situación de la que estamos viviendo? Es decir, porque pues viene Semana Santa, viene junio, es decir, a ver, ¿cuándo va a empezar a bajar la pandemia? ¿Cuándo vamos a poder decir? Porque si entonces a la siguiente es de que vamos a ver, ya bajó. No, pero a la semana, a ver, ¿sí me explico, Alan, Jesús? Es decir, ¿qué seguiría? ¿Qué procede? Pues porque si no, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Sí, digo, todo este año va a ser un año que, pues con todas las medidas que ya pues, se adoptó ante la sociedad, ¿no? En teoría de lavado de manos, uso de cubrebocas, por lo menos.
La verdad, la única manera que yo todavía sigo pensando para volver a la normalidad es vacunación masiva. Necesitamos vacunar al 70% de la población. México ya está produciendo pues la vacuna de AstraZeneca, entonces pues faltan un poquito de meses para que se pueda hacer una distribución masiva, ¿no? Ya de la vacuna y poder volver a la normalidad. Sin embargo, pues eso no es tampoco como que 100% seguro, pero sí va a bajar mucho porque siguen cambiando, digamos, que cepas, entonces vemos si la vacuna lo va a proteger. Por eso es la importancia de que se acelere el proceso de vacunación del país. Va a ser medio difícil, pero la verdad, pues al menos primero vacunar a los que se consideran primera línea, que sería todo el sector de salud, y luego continuar con maestros y de ahí seguir, ¿no? Entonces ahorita están vacunando pues hasta atletas que van a ir a Japón, entonces antes creo que hay como 200,000 médicos que hicieron una lista que no los han vacunado. Entonces, pues no sé, estamos medio lejos con el tema de vacunación. Entonces, hasta que esté el 70% de la población vacunada. Ajá. Bien, ¿tú, Jesús, qué opinas? Sí, es el porcentaje que se recomienda o para que esto disminuya, ¿no? Pero yo veo el proceso de vacunación no caminando, yo lo veo gateando, lo veo un proceso de vacunación demasiado lento. Yo creo que también deberíamos de siempre comportarnos y que no haya este tipo de semáforos donde dices llegas a verde, ¿no? Que nos quedáramos en un semáforo intermedio donde las restricciones sean que convengan también a los comercios, a las empresas, pero que también le convenga al sector salud para que no haya tantos casos. Entonces, yo creo que deberíamos hacer ya cambiar estas situaciones de que de que se bajan las restricciones, no quedarnos con ciertas restricciones para que no pase esto y en un futuro no siga pasando, ¿no? Muy bien. Pues les agradezco a los dos, como siempre, y estamos en contacto. Muchas gracias y buenos días. Buen día para todos. Buenos días. Corte y vuelvo, los padres de familia organizados.